Este podcast es una invitación del neuropsiquiatra y baterista Juan Manuel Orjuela para entender y explorar la interfaz entre las neurociencias y la música. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cerebro Musical con el doctor Juan Manuel Orjuela. Juan Manuel, saludos nuevamente. Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos parte de este podcast y de este proyecto. Cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy, quién es nuestro invitado. Gracias, Gise, y a todos los oyentes. Hoy tenemos un tema genial que son las sinestesias musicales. Sinestesia significa unión de sentidos. La sinestesia es un fenómeno neurológico en el que la estimulación de un sentido genera una respuesta en otro, creando percepciones cruzadas. En el caso de la sinestesia musical, las personas pueden ver colores al escuchar música, asociar notas con números o formas o sentir texturas o sabores con ciertos sonidos. Aunque no es una condición patológica, la sinestesia es involuntaria y automática, diferenciándose del entrenamiento auditivo. Y es un tema que me apasiona porque lo veo como un superpoder, ¿sabes? Como la capacidad para ver, por ejemplo, la música. En los últimos años he entrevistado a varias personas que tienen esta capacidad. No es un trastorno, es una capacidad diferente del cerebro para procesar la información. Y los sinestésicos son personas habitualmente creativas. Recuerdo una de ellas que me decía que le encantaba la canción que era morada, o la otra componía entre los azules y los amarillos. Y cuando van creciendo los sinestésicos, que son más o menos el 1 al 2% de la población, se dan cuenta que esa capacidad no la tienen las demás personas, que cuando se contrastan en la capacidad perceptiva, se dan cuenta que los demás no tienen esta unión de sentidos, porque en la neurociencia nos muestra cómo las regiones temporales, auditivas del cerebro se unen con las occipitales. Para esto, quiero traer un invitado muy especial, de hecho soy fan de su banda, de Mad Tree. Cuéntanos, Gise, ¿quién es Sebastián? Bueno, hoy nos acompaña Sebastián Izáciga. Sebastián es un compositor y cantautor de Bogotá, Colombia, reconocido por ser el líder y fundador de una de las bandas alternativas colombianas más prometedoras de la última década, Mad Tree. Con su proyecto, sus composiciones han llegado a obtener aproximadamente 5 millones de reproducciones en plataformas digitales como Spotify, y algunas de ellas han sido número 1 en los listados de Radio Pública de Colombia. Ha realizado giras por Latinoamérica interpretando sus composiciones para miles de personas en importantes festivales como Vive Latino y Rock al Parque. En el año 2024, su proyecto fue escogido para ser el opening act del legendario guitarrista Slash, dándole así una proyección amplia a su propuesta artística. Su experiencia como intérprete y compositor le valió una beca en el prestigioso Berklee College of Music, donde cursó una maestría en tecnología musical y tuvo la oportunidad de conocer y colaborar con artistas de todo el mundo. Actualmente es docente de la Universidad Central y de EMAT, la sede de Berklee en Colombia, y reside entre Bogotá y Toronto, donde participa en varios proyectos musicales como compositor, arreglista, productor. Y bueno, creo que así como decía Juan Manuel, es una persona muy conocida en el ámbito de la música nacional, que tiene muchos fans como Juan Manuel Orjuela. Y Sebastián, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy honrado de que se abran esos espacios para hablar de estos temas que a veces pues la gente siempre de primerazo ve pues obviamente como la propuesta artística y demás, pero acá es donde se puede profundizar un poco como del qué hacer, ¿no? Y de como ese tema de propósito que pues toda la gente que hace arte o que hace como todas estas labores relacionadas con la creatividad pues pueden hablar un poco del fondo de su obra. Sebastián, cuéntanos cómo llega la música a tu vida. Yo tengo un hermano mayor, él tiene 6 años más que yo, 5 y medio, y cuando nosotros éramos niños nos metieron a unos cursos de extensión los sábados en la mañana en la Universidad Pedagógica Nacional, en la sede del Nogal, que es una casita que queda en la 77 con 11, entre novena y 11, y nos metieron fue como para que mis papás pudieran como trabajar y dejar a los chinos ahí en los cursos, pero ese era el día más feliz de mi semana. Nosotros, yo empecé tocando piano, en cursos de piano, y mi hermano en cursos de guitarra, y yo tenía alrededor de los 5 años, y ahí empezó como una relación
pues tóxica y también muy pasional y Ujú. dependiente con la música que no ha parado pues hasta el día de hoy. Qué interesante, mira la influencia de la música desde las edades tempranas. Cuéntanos cómo descubriste esto de la sinestesia, cómo es la relación entre la música y los colores que pues desarrollaste desde temprana edad. Pues para mí es muy raro como lo dice Juan Manuel. Yo no sé ni sabía que esto era algo, que esto era un tema, sino que simplemente para mí pues era completamente normal abordar la música de esa manera, como con una experiencia como más visual, por así decirlo. Entonces me empecé a dar cuenta que no era una aptitud tan común cuando empecé, por ejemplo, a sacarme las canciones y me las sacaba siempre a oído o a oreja, pero no era porque tuviese un oído, por ejemplo, absoluto, que es un tema en la música, que son las personas que reconocen cualquier nota, sino que como que me evocaba la canción como un color específico. Entonces, ese color llegaba a mí como de cierta manera y yo decía, ok, esto es como azul. Y después cuando empecé a sacarme las canciones me di cuenta que todo lo azul estaba en sol menor. Y yo, oiga, esto está raro. Después empecé a ver que las cosas amarillas estaban en sol mayor, ¿cierto? Entonces empecé como a tener como una relación rara con los colores que con el paso del tiempo me fueron ayudando muchísimo en el proceso de composición, precisamente. Entonces me vine a dar cuenta cuando yo le decía a mis colegas de las bandas, como venga, ¿por qué no hacemos el acordecito? ¿Por qué no nos vamos acá un poco más azules? ¿O por qué no nos vamos para allá? Como le ponemos una pinceladita de amarillo a la canción azul y todo el mundo, ¿de qué está hablando? ¿No? Como, ¿pero qué? O sea, ¿esto qué es? Y yo como, esperé, entonces me tocaba mirar la guitarra y, y decir, ah, ok, sol menor es azul, si lo quiero volver amarillo, entonces tengo que utilizar algo de sol mayor, entonces me tocaba como ya Ujú. explicarles ya más técnico. Y pues como yo estudié música, pues obviamente ya como que hacía el proceso de conversión de lo que estaba pasando en mi cabeza a pues a algo ya más racional, ¿no? Como más explicativo. Eso que dices es muy importante porque uno a veces diría, pero ¿cómo se valida esa sensación? Porque yo puedo decir que para mí el fa es rojo y para ti el re es amarillo, pero realmente hay estudios y hay formas para objetivar esta experiencia que es tan subjetiva. Y con Miguel Bernal, un gran amigo, ingeniero de sonido, hicimos un test donde se compara un antes y un después, 52 sonidos, frecuencias, y las personas que son sinestésicas del desarrollo o congénitas como tú, y lo hemos hablado en otras entrevistas. La sinestesia del desarrollo es una condición neurológica innata en la que desde la infancia ciertos estímulos activan automáticamente percepciones en otros sentidos. Un ejemplo es ver colores al escuchar música. Se ha estudiado que esto podría deberse a una mayor conexión entre las regiones auditivas y visuales del cerebro y es más común en músicos, artistas y personas creativas. En contraste, la sinestesia adquirida puede aparecer tras una lesión cerebral o el uso de sustancias psicodélicas. A diferencia de la innata, no es estable ni permanente y puede desaparecer con el tiempo. Realmente tienen esta experiencia y lo combinan también con la creatividad. Entonces te quería preguntar, Sebas, ¿cómo es el proceso para crear música a partir de lo sinestésico? Listo. Desde mi lugar me ha servido mucho en el discurso armónico. O sea, la música tiene tres grandes elementos: el ritmo, la melodía y la armonía. Y la armonía es la interacción entre los sonidos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una notica independiente, eso es una frecuencia específica, si yo las empiezo a combinar, dos de esas noticas juntas se llaman un intervalo, pero si yo ya uso tres, esto se llama un acorde. La relación que hay entre las notas que crecen de manera estructural se llama armonía. Entonces yo empiezo a hacer relaciones entre esas armonías. Ahí es donde yo aplico la sinestesia. Para mí los colores se presentan no en la frecuencia específica, sino en el color del acorde. Y no sé si tú has
escuchado que en el mundo de la música se habla mucho de colores, Claro. como, uy, un acorde de tal tiene un color como más tranqui que un acorde disonante, ¿cierto? Yo los veo, dependiendo la nota. Ese es un punto fundamental porque una persona que hasta ahora está entendiendo este tema pensaría que son asociaciones. Yo lo asocio con el verde, lo asocio con el rojo, pero realmente la experiencia fenomenológica de un sinestésico es que lo ve, pero no lo ve, y ahorita nos explicas tú cómo lo ves, no es que lo alucine, no es que lo vea afuera, sino que lo ve en el ojo de la mente. Una de ellas me decía que era como si fuera agua cayendo de colores, eran mixturas de colores, era también muy dinámico. ¿Tú cómo vives esa experiencia sinestésica dentro de ti? Digamos para mí, por ejemplo, en la guitarra es loquísimo, porque en la guitarra, por ejemplo, si yo estoy en una tonalidad específica, por ejemplo, estoy tocando una canción en do menor, yo miro el mástil de la guitarra y se me iluminan los trastes que debo tocar. Es como una trampita, ¿sí? O sea, como que se me... Pero no es que yo vea el azul así afuera, como si le estuvieran alumbrando, sino que hay como lo que tú dices, como un filtro en mi cerebro o en mi mente que me está diciendo como este va, este no va, este no va, este no va, y es azul, ¿cierto? Entonces ahí es como, ya sé qué nota debo tocar y qué nota no debo tocar. Y si me quiero salir, ya sé cómo salirme porque ahí esas zonas no están iluminadas hasta que yo las invoque, por así decirlo. Entonces, en mi experiencia con la sinestesia es lo que tú dices, o sea, no es que yo vea el teclado y esté viendo en este momento colores, sino que ya cuando es como cuando se activa el acorde, como que ya sale como el dibujo, ¿cierto? Fa mayor, prum, verde, ¿cierto? Y entonces sale fa mayor. Y entonces en mi cerebro empiezan a salir como las opciones que tengo de verde, ¿sí me entiendes? Entonces como, fa mayor va con re menor, ¿cierto? Y también a su vez, si yo quiero entonces salirme un poquito y pintarle un poquito de azul, si bemol y sol menor, que son azules. Entonces esta canción es verde con azul, ¿sí me entiendes? Eso que acabas de tocar es verde esa con progresión, azul. exactamente. Eso es importante porque no es que los sinestésicos tengan como una percepción universal del sonido. Para alguien esos acordes hubieran podido ser también en De otro color. sinestésica morados con naranja. Y eso es importante porque en el neurodesarrollo cada sinestésico desarrolla una relación muy particular con las frecuencias y con los sonidos. Entonces, lo que sí es interesante es que se mantiene a lo largo de la vida. Y te quería preguntar al respecto, ¿esos mismos acordes se han mantenido en el tiempo Toda la vida. o mutan y en 3 años pueden ser? No. Toda la vida para mí do mayor siempre ha sido rojo y la menor también, porque es la hermanita chiquita. No sé, ¿sí me entiendes? Y sol mayor siempre ha sido amarillo y mi menor, que es su hermanita, también es amarillo. Si bemol es azul y su hermanita sol menor es azul y fa menor es morado. O sea, como que ya las tengo como parchadas y nunca han cambiado. Y de hecho a veces me saca, por ejemplo, pues como ya con la banda pues uno tiene que hacer contenido audiovisual. A veces cuando yo le entrego la canción, por ejemplo, al tipo que nos hace luces o al que nos hace las visuales o al que va a hacer el diseño de la portada, a veces cuando yo no sabía que esto era un tema como tan propio, pues yo no hacía esa aclaración de los colores ni nada y de repente me llegaban con otro color para la portada de la canción y eso para mí era como si le pusieran controlar, Claro. suprimir, era como, uy, Era disonante ¿qué de pasó alguna acá manera. si esta canción era roja? ¿Cierto? Como, ¿qué pasó? Y me llegan con una portada azul y es como, pues acá hay algo raro, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces me sirve mucho, por ejemplo, hacerle un guión de luces al chico de luces siempre con colores. Ujú. Y todo eso se va discutiendo. Como, Genial. Y es muy interesante, bueno, lo que nos mencionabas ahorita, Juan Manuel, de que no todas las personas ven los mismos colores, pero me surge a mí la duda de tal vez si también tiene algo que ver con teoría del color o bueno, cosas como estas, porque digamos que tú ahorita estás mencionando algunos acordes, algunas armonías, algunas notas y digamos que las que son más bajas, a mí personalmente me sonaron como un poco más frías, ¿sí? ok. O otras más cálidas, tal vez eso tenga alguna relación, bueno, no sé, ustedes que son los expertos, ya después si pueden como ir un poco más allá de relacionar también este tema
de las notas y de la calidez y de la frialdad, por decirlo Claro. de alguna manera, con las tonalidades también, ¿no? Como ver cómo dentro de cada persona hay un mundo distinto y cómo asocia sus notas y sus melodías también, no sé, con un tema de emociones y de colores. Qué No, sí, interesante. claro, con las emociones sí está completamente relacionado. O sea, el color emoción, o sea, si yo quiero hacer algo triste, yo ya sé las tonalidades que para mí son más tristes. Y eso sea por el tono, como por el tono del color. O sea, yo no voy a hacer algo triste en la mayor porque para mí la mayor es anaranjado. Y no sé, el naranja es un color como muy, muy como del, sí, como sutil, ¿cierto? Como muy, como de la esperanza o cosas así. Entonces yo siempre que quiero como irme a lugares oscuros y demás, como que tomo préstamos como de otro lado del círculo. Hay una cosa que se llama círculo de quintas en la música, que es Ujú. como la forma como se van creando las tonalidades, como los sostenidos, los bemoles, todo eso. Y si yo quiero hacer cosas tristes, siempre me voy a la armonía negativa, o sea, al otro lado del círculo donde están los bemoles, porque lo siento más oscuro en cuestiones de color, de tono. Si quiero hacer algo más esperanzador o algo, yo ya sé que me tengo que ir al lado de los sostenidos porque ahí es donde está todo lo amarillo, lo naranja y lo rojo. En ese sentido, ¿tú crees que la sinestesia te ha ayudado a conectar más con el público, a llevar ese mensaje que tú quieres transmitir? Pues por lo menos a que sea un mensaje más honesto, quizás, ¿no? No sé, de pronto, o más, sí, como más genuino, como que realmente proviene de ese lugar y pues es como lo que tendría yo para decirle a la gente. Y no sé, quizás de pronto pues ya en el colectivo cuando la obra se solidifica con un equipo de trabajo gigante, con más gente y todo, pues yo he aprendido también a soltar un poco el timón y decir como, bueno, pues no solo se trata de lo que está pasando acá, sino pues miremos a ver qué pasa una vez esto se entrega como al colectivo y al mundo, pues cómo puede esto resaltarse y ser mejor, porque pues uno también tiene sus limitaciones, ¿no? Claro, cuando yo empecé a escuchar Matri y no te conocía, sí me llamaba la atención que hay algunos discos con colores, por ejemplo, el de los cuatro elementos, Sí, tierra, fuego, y creo que tierra es rojo o... fuego es rojo, Ajá. tierra es amarillo, aire es como verde y agua es azul. Que uno podría decir, claro, son los colores que, según la teoría del color, pero en el caso de Sebas, ya después entendí que cada portada de cada disco, después de ir a conciertos, como la estética de los colores que es visual, que generalmente se le delega como al DJ o a la persona que Claro, ayuda, pues está realmente articulado con la experiencia fenomenológica. exactamente. Se podría decir que cada cosa que haces tiene tu sello. Bueno, sí. Algo muy personal. Bueno, y ya que mencionas los conciertos, Juan Manuel, cuéntanos cómo percibes esta sensación o esta, sí, no sé cómo denominarla, esta Percepción. Eso, percepción sinestésica en un concierto. ¿Cómo ves los colores? Además, porque si hablamos de los conciertos, adicionalmente a eso hay muchas cosas técnicas que influyen ahí, ¿no? exacto. Entonces, hay luces externas, hay colores externos. ¿Cómo es esta sensación para ti de mezclar lo personal con lo que está generándose afuera? Pues lo que te digo, me ha costado mucho como soltar el control en ese sentido, pero yo siento que se puede evidenciar mucho en el show de luces. Yo siempre me reúno con el ingeniero de luces y le paso un guión de luces y le digo, mira, esta canción, Bioscopio, esta canción es roja con verde. Entonces, tan. Y cuando yo diseño los setlists, que es el orden de las canciones, lo hago teniendo muy en cuenta esa curva de color. Entonces yo uno las canciones según su color y termina coincidiendo con la tonalidad en la que está, ¿cierto? Porque pues mi color se basa mucho es en la tonalidad en la que está la canción. Entonces, por ejemplo, yo siempre pego, no sé, bioscopio con palíndromo o con desierto porque están en un lugar de color muy parecido en mi cabeza. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las canciones que son más brillantes como Alquimia, como Puedo, yo siempre trato como dejarlas juntitas y cuando hablo con el chico de luces, pues le digo, mira, Alquimia, no sé, es amarilla con violeta,
y puedo es amarilla con azul, ¿cierto? Entonces ahí tienes un puente de comunicación que es el amarillo para hacer la transición. Y yo también en mi guitarra tengo ese puente de comunicación a través de los acordes, ¿cierto? Qué interesante, qué pena, Juan Manuel, para nosotros como espectadores, ¿no? Entender que detrás de la música y detrás de una puesta en escena y detrás de un concierto, todo está estructurado, o sea, como que está pensado desde el artista, desde lo que quiere transmitir y de lo que quiere generar en el público. Todo tiene un orden y tiene un porqué, o sea, qué bueno saber esto, que no, las cosas no son porque sí, sino que todo está pensado para llevar ese mensaje al público que el artista quiere transmitir. Pero también lo pensaba justamente cuando se nos sale de control la Exacto, situación, porque no todo puede estar, sobre todo en vivo exacto. o en un festival grande, etcétera. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en un festival las luces no se dan como tal, o hay muchos strobers, o hay una cantidad de humo? ¿O qué pasa si, por ejemplo, pisas mal una nota, los errores, ¿no? Claro. Cambia de color ahí, hay una disonancia visual de alguna manera, ¿o qué pasa en esos momentos? Ujú. Sí, sí hay, sí la hay. Sí, cuando hay disonancias, sobre todo lo que tú dices, cuando me equivoco en alguna nota, de una me salta el colorcito de la nota que no era, y como que uno está en ese momento pincelado o pintado, todo está de un tono y de pronto, no sé, está el otro día que estaba tocando, me pasó eso, estábamos tocando una canción que se llama Bioscopio y esa canción pues es roja y es como súper visceral y tiene un poco de verde y tal, y yo estaba tocando ahí, entonces se me iluminaba tan, y había una notica azul por ahí que yo la metía como simplemente como para que sonara disonante y de repente en vez de meter esa nota azul, metí una nota medio tono arriba y me saltó un amarillo así de una, me saltó y yo, uy, corrija. Y entonces se me presentan así las cosas, pero yo lo interpreto como no algo que me angustie ni que como que me salte de una manera negativa, sino como que es como una ayudita también que me da el cerebro, como que me está diciendo como no, pilas, corrige rápido y ya uno corrige y como que sigue como en la misma vía. Claro. Recuerdo una de las personas que entrevistaba que en algún momento se sentía abrumada por la cantidad de sensaciones, es decir, el mundo ya tiene una cantidad de estímulos externos, exteroceptivos, también los interoceptivos, el estómago, las ganas de ir al baño, el hambre. Estamos realmente rodeados de muchísimos estímulos. Ahora, ponerle otra experiencia perceptiva adicional puede llegar a ser abrumador, Sebas. Muchísimo, digamos, a mí me gusta mucho tocar con los ojos cerrados por eso. O sea, cuando estoy en los shows, a mí me gusta como cerrar los ojos y yo estar como en mi tema visual conmigo mismo. Porque con lo que tú dices, cuando están estallando las luces o las cosas, a mí como que eso me salta y me distrae. O sea, no es que yo lo sienta como que me ponga ansioso ni demás, sino que me distrae. De una me saca y es como, venga, ¿en qué tonalidad estoy? ¿Cierto? Otra cosa que me pasa mucho es, por ejemplo, yo no puedo hacer ese proceso de transportar las canciones, que es algo que hacen mucho los cantantes que, no sé, entonces toquemos un bolero, entonces ¿en dónde está el bolero? El bolero está en la, acá, el bolero está en la, y es como, ok, es naranja, ¿cierto? Y la cantante dice, uy, no, me queda muy bajito ese tema, ¿será que lo puedes tocar en si bemol mayor, medio tono arriba? Y uno, ahora es azul. Sí, o sea, como Claro, que claro. yo no puedo hacer eso, ¿cierto? Como que esa es Ajá, una claro. debilidad que yo tendría como músico, como Exacto. transportar las canciones, porque Ujú. es otra canción para mí, completamente. Bueno, nos estás hablando de tu aspecto profesional, pero ahorita mencionaste un par de palabras que quiero que nos lleven a conocerte un poco más en el ámbito personal. Hablaste de, no sé, la ansiedad, lo abrumador. ¿Cómo ha influido la música en tu tema emocional, personalmente hablando? No sé si has tenido de pronto como algunos momentos o etapas de la vida en donde has estado súper feliz, emocionado, u otras etapas donde has estado tal vez acongojado o te has sentido triste. ¿Cómo ha sido esta influencia musical en tu aspecto personal? Pues yo siento que la música ha sido un gran aliado en mi vida. em, y yo siempre le digo a la música que es mi bastón. O sea, es como algo que me ayuda como a sostenerme pues en la vida, en este mundo en el que vivimos.
Em, yo elegí hacer música por el resto de mi vida. Yo creo que pues ya es como algo con lo que yo me casé, siento que hace parte del propósito que yo mismo como que me di como persona. Y puede que suene un poco extremo y demás, pero yo creo que yo sin la música me moriría. Sí, o sea, como que siento que no concibo mi vida en ningún instante sin la música. No sé si sea pues porque ya es como mi aliado conocido desde que tengo 5 años o porque simplemente fue la herramienta que yo encontré para comunicar pues todas esas cosas que tú dices pues que se presentan. Yo desde niño siento que cargo una tristeza que no sé de dónde viene, como no sé, eh, no sé ni siquiera si esa tristeza es mía, porque yo he tenido una vida muy hermosa, o sea, soy una persona muy privilegiada en muchos aspectos de la vida, pero desde niño siento esa melancolía, esa tristeza, y a mí la música me ha ayudado muchísimo es como a sacarla, como a drenar esa tristeza, como por lo menos a ponerla en algo que no sea quejadera y que no sea, ¿cierto? Como pesimismo, sino que sea una obra de arte, o una canción, o una partitura, ¿cierto? Entonces, pues, al principio, cuando yo, pues, estaba adolescente y demás, pues, mi relación con la música era más como el tema de descubramos la música, aprendamos, seamos el mejor en la guitarra, aprendámonos todos los solos de Slash, de la vaina, de los solos de guitarra y la cosa. Pero después de tener un par de episodios muy fuertes de depresión, como que yo resignifiqué un poco como mi relación con la música, que se volvió muy de eso, como de muy terapéutica, como de drenar, de expresar esa tristeza, de tratar de ver esa tristeza, porque como está tan adentro, yo la siento todo el tiempo como en el vientre, en el estómago, y siento que cuando hago música, cuando saco una canción, es como si estuviera pariendo un pedazo de esa tristeza, de esa entidad que está ahí. Y, y pues me ha pasado mucho que pues cuando uno trae esas canciones son como esos hijitos que llegan al mundo y, y pues por eso compartirlos con la gente es tan fuerte, ¿no? Porque como que uno también genera una expectativa como de mira, este es un pedacito de mí, de mi dolor y de todo lo que estoy sintiendo y a veces uno lo saca y es como adiós, hijo, que te vaya bien. Y antes de conocerte, yo te contaba, yo ya había percibido ese aspecto depresivo en tu música. Sí. Inclusive hay unas canciones, Anedonia, por ejemplo, que las letras son claramente depresivas, pero también queríamos saber con Gise, ¿cómo articulas esos estados emocionales de tristeza, de desánimo, a veces clínicamente depresivos, con la capacidad para componer o para crear tu música? Uy, ahí tocas un punto muy importante, Doc, porque, por supuesto, cuando uno está deprimido, uno no se puede ni parar de la cama, o sea, ese retardo psicomotor que Ujú, llaman, o sí. sea, que uno no se puede parar de la cama ni a lavarse los dientes ni nada, entonces uno cómo va a coger un instrumento y hacer algo, ¿cierto? Entonces yo empecé como a generar hábitos, a tener unos hábitos. En el 2019 yo estaba muy bien con la banda, estábamos en un momento así como que nos atropelló como una vaina de éxito, obviamente en sus justas proporciones, porque nosotros nunca hemos sido eh, así ultra famosos ni nada, solo localmente pues tenemos nuestros seguidores y nuestro nombre, pero estuvimos en un gran momento, o sea, pudimos salir con la banda del país, pudimos compartir tarima con artistas como Draco, como Juanes, como Café Tacuba, o sea, cosas que uno de niño jamás se hubiera soñado, ¿sí? Ver en un hospitality de un festival a tus Ujú. ídolos y tenerlos ahí al frente, y todo gracias a la música. Y nosotros tuvimos un momento así muy eufórico y de repente ¡puf! Todo se desmoronó, como que todo se cayó. Y al sentir ese vacío, yo me frustré, mi primera reacción fue como la rabia. Y entonces empezó
por eso sea una relación tóxica al principio, empezó esta frustración con la música, porque es difícil cuando tu propósito en la vida es lo que tú también haces como profesión y trabajo, porque pues las profesiones y el trabajo pues también tienen otras cosas ya más terrenales que hay que atender. Y entonces Matri pues es una empresa al final y pues es una empresa, pero ahí está mi corazón también. Entonces es muy duro porque pues es como todo ese tema de lograr ese equilibrio. Caigo en esta frustración y empieza una etapa de producción cero. O sea, yo antes hacía para Ether, yo me hacía como una o dos canciones a la semana maqueteadas que me sentaba en el computador y tan, y mandaba maquetas. Para el último disco, yo me acuerdo que en ese año 2019 yo solo compuse como 2 canciones, porque es que me sentaba a trabajar y me sentaba como a componer y empezaba la rumiación, empezaba la cabeza a decirme: "¿Para qué vas a hacer esto? Tú eres a nadie le va a gustar esto, al final la música, si es buena o mala, eso no importa", sí, o sea, eso depende por allá de un curador de una playlist que, marica, está por allá escuchando otra música, como que nadie te va a parar bolas, tal, y entonces yo iba a empezar y después decía: "Ah, sí, ¿sabe qué? No voy a hacer nada, esto es una pérdida de tiempo". Y así fue todo mi 2019 y mi 2020, como la primera mitad, hasta que llega la pandemia y yo digo: "No, bueno, pues lo voy a hacer como por esa necesidad de sacar esa tristeza", porque ya sentía que me estaba muriendo, o sea, ya sentía que no, que esto no iba para ningún lado. Y entonces empecé a hacer ese disco, Así hablan los pájaros, que es un disco súper oscuro, crudo, rabioso, depresivo, y empecé pues a trabajarlo y ahí me sirvió mucho la ayuda de mi socio, de Nicolás. O sea, ese acompañamiento me sirvió muchísimo. Yo le dije: "Nico, necesitamos acabar el disco, pero yo no puedo hacerlo solo". O sea, entonces nos fuimos a vivir juntos un mes para acabar de componer el disco. Y a veces él, pues él no es compositor ni más, es baterista, es un gran baterista, pero él tiene una sensibilidad muy especial. Entonces yo a él le creo mucho, como le gusta por dónde va esto, él de una lo siente, tenemos nuestra sinergia ahí entre los dos y como que eso me ayuda como a seguir abriendo camino en las canciones. Pero ya el solo hecho de tenerlo a él ahí a mi lado, como bancándome, como venga, sí, hágale. O sea, esto es chévere. Sí, o sea, esto que estamos haciendo es chévere. Ahí ya para mí como que eso fue una gran aliciente. Ahí fue que como que dijimos como, bueno, terminamos el disco. Y el productor de ese disco una vez me dijo como: "Acá lo importante es la música, lo importante son las canciones. Si las canciones salen y tienen 2 reproducciones, si las canciones salen, nadie las escucha, ¿qué importa?". Sí, o sea, lo que importa es la música y las canciones. Si esta es la artesanía que usted escogió, hágale. Entonces, pues no sé si respondo un poco tu Sí, pregunta. yo creo que hay varias cosas. Lo primero es como cuando una persona entra en un estado depresivo, hay un sesgo. Eso está descrito en la psicología. Se llama la tríada de Beck. Sesgo negativo de mí mismo, no lo hago tan bien. Sesgo del entorno, la gente no me quiere, pero sesgo del futuro. Esto cada vez se va a poner peor. Entonces, en ese sesgo depresivo es muy importante quien nos saca, ese familiar, ese amigo, porque él tiene la visión panorámica de las cosas, uno no, porque está deprimido. Entonces, la relación con Nicolás ha sido muy interesante en el proceso de composición. Muy Juan Manuel, bella. aprovecho para preguntarte y que nos contextualices un poco sobre el tema de la depresión, desde tu experticia y desde tu conocimiento como neuropsiquiatra, para pues explicarle también un poco a nuestro público la diferencia entre la tristeza, la depresión y como hablaban ahorita ustedes sobre la importancia del soporte, de la ayuda, que podríamos decirle de pronto a las personas que están en un estado de depresión eh, y que no han encontrado ese aliado en la música o en alguna persona para salir de ahí, porque como nos comentaba Sebastián, como sacar de adentro esa tristeza desde tu punto de vista de experto, ¿qué podemos decirle a las personas que nos escuchan? La tristeza es un estado emocional que todos experimentamos, incluso las mascotas, los perros, los gatos se ponen tristes cuando uno se va. Y hace parte de la vida porque te genera básicamente autorreflexión, autoconocimiento. La tristeza es necesaria para percibir escuetamente la realidad. Sin embargo, la depresión es una condición clínica donde duras más de 15 días, como lo decía Sebas, aislado,
con enlentecimiento psicomotor, te cuesta trabajo pensar, moverte, a veces duermes muy poco o duermes en exceso, a veces comes muy poco o comes en exceso y hay cambios vegetativos en la vida cotidiana. Y esto al final genera un estado donde la persona puede empezar a ver la muerte o el suicidio como una forma de solucionar o resolver su conflicto o su sufrimiento. En tu canción Anedonia, por ejemplo, anedonia es un término que hace referencia a la falta de hedonismo, que es un criterio fundamental para estar deprimido. No siento placer por las cosas, ni por la música, ni por la comida, ni por el sexo. Entonces también yo a veces cuando leo estos estados de grandes artistas que son depresivos, porque esto es frecuente, también hay un estado como mixto que se ha llamado la melancolía creativa. La melancolía creativa es un ensayo del neuropsiquiatra y escritor mexicano Jesús Ramírez Bermúdez, publicado en 2022. En esta obra, el autor explora la melancolía desde múltiples perspectivas, estableciendo conexiones entre la historia de la psiquiatría, la narrativa clínica y la neurociencia para indagar en los mecanismos ocultos de la creatividad y su vínculo con la melancolía. Ramírez Bermúdez analiza cómo la melancolía ha sido un símbolo de desilusión y sufrimiento a lo largo de la historia de Occidente, pero también un punto de partida para la travesía artística, sugiriendo que los escenarios creativos emergen de la melancolía. Por ejemplo, Adele, en Las peores de las tusas, compone las mejores canciones. Escritores como Edgar Allan Poe, que eran depresivos, alcohólicos, los mejores cuentos de Allan Poe salían de esa tristeza. ¿A ti te llega a pasar lo mismo, que recoges todo eso y realmente algunos de tus éxitos tienen que ver con tu propio estado depresivo? Completamente, Doc. Eso que dices es súper cierto. O sea, yo alguna vez lo interpreté visualmente como uno ponerse un traje de buzo y bajar a la profundidad más brava para excavar y sacar de ahí una piedra preciosa. Hay una frase de alquimia como de la alquimia medieval que dice visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Quiero un compás para delinear una realidad que me da vibrar, para transformar y manipular todo ese metal que se funde y se vuelve oro en mis pensamientos. Una escuadra más para controlar las partículas de la gravedad y poder viajar libre de verdad por esta ciudad, por la vía láctea Andrómeda y todo el universo. Eso era como un mensaje que usaban mucho como en la filosofía medieval, como para decir como que la respuesta está adentro, como lo que dicen siempre, pues que es muy cliché, pero pues obviamente pues como que al mirarse para adentro pues uno realmente no sabe qué se va a encontrar, y eso pues eso lo decía Nietzsche también, ¿no? Como si tú volteas a mirar el abismo ya te ha mirado 100 veces antes, ¿cierto? Y para mí mi relación con la depresión y con la música es como un triángulo ahí amoroso tóxico, por eso lo decía, porque como que yo a veces busco esos estados. A mí me gusta a veces como estar solo en la casa y como tirarme en la cama y a veces así a lo bohemio, tomarme un whisky y sumergirme en esa tristeza para de repente coger un lápiz, un esfero y empezar. Pum, 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 y eso lo empieza a conectar a uno y como que empiezo a tocar y vomito. Y sale la música y sale la canción y es como, después de eso uno queda exhausto y es como, uff, qué locura. Y entonces después uno dice, bueno, no sale nada porque estoy súper bien en la vida, no sé de qué escribir, y eso ha sido en mi experiencia otro tipo de proceso, como el proceso como de no sacar siempre de lo malo las cosas buenas, sino de pronto también de las cosas buenas que hay en la vida, como también tomar inspiración. Pero como tú dices, pues la depresión también está muy conectada con los hábitos que uno genera. Y pues yo desde chino he tenido esos hábitos como no sé si sean tan buenos, como de sumergirme como en esa tristeza a propósito, adrede, como para sacar como esa música o esas reflexiones que a veces son muy difíciles. Entonces, digamos, el año antepasado hice un ejercicio con Anedonia, precisamente porque Anedonia es una canción que tiene unas frases que yo a veces las escucho y yo digo, Dios mío, ¿yo en qué estaba? O sea, ¿qué estaba pensando? O sea,
soy un adicto al fracaso, un animal desesperado, no soy el mismo que encontraste, un espejismo del pasado, a través de mí no hay nada, o sea, unas cosas que yo decía, ¿de dónde viene esto? Si yo estoy bien, mis padres están bien, mi familia está bien, sí, o sea, y unas cosas así. Y entonces, cuando grabamos la canción, como que yo la traje al estudio, tum, tum, no, qué chimba de canción, y hacemos una cosa acá, super Nine Inch Nails, y uy, no, y así como metiéndonos en la película y en el video, pero yo por dentro estaba un poquito asustado porque yo decía, esto está muy fuerte, o sea, esto es como un mantra que le estoy diciendo a la gente que está duro, sí, o sea, está fuerte, está difícil. Entonces después, cuando yo me deprimí, o sea, yo hice la canción en el 2020, me deprimí terriblemente en el 2022. Me acuerdo que mi papá me tuvo que ir a recoger en Europa porque yo ya, pues yo pensé que me iba a morir. O sea, hubo un día que me paré y dije, hoy es mi último día. Pasaron muchas cosas que, pues afortunadamente me tienen acá hoy. Pero entre esas cosas mi papá llegó a Europa. Yo había perdido como 12 kilos, ya estaba re mal. Y había empezado tratamiento con antidepresivo, pero pues eso toma un tiempo en mostrar mejoría. Y entonces mi papá, una de las cosas que me dijo en ese viaje, que fue un viaje muy lindo, que tuvimos los dos, como en toda mi remisión, él me dijo, Sebastián, es que tú no te diste cuenta de lo que hiciste. Escucha el disco que hiciste, o sea, tú te fuiste a un lugar muy oscuro, solo, y mira lo que hiciste y te metiste en esa película y tú eras el personaje principal de tu misma película y casi te nos quedas. Y entonces yo volví a escuchar el disco después de haberlo hecho ya y todo, y yo me puse a llorar terriblemente y yo dije, esta vaina tiene una dosis de premonitorio, pero quizás yo venía cultivando esta tristeza mucho tiempo, muchos años con esa amargura y con esa frustración. Y entonces ya mi relación con la música también pues se ha vuelto un poco más como pasito, ¿cierto? Hagámonos un poco pasito por lo menos ahorita, y como Claro. estos años, como... Y entonces cuando fuimos a tocar a Neonia en vivo, porque pues todo tiene una latencia en el ejercicio del arte, porque haces la canción, la grabas y después la tienes que tocar. Y en ese tiempo pues pueden pasar años o pueden pasar meses. Entonces cuando ya nos reunimos a tocar la canción con la banda, yo estaba generando mucha resistencia de cantar eso porque cada vez que iba a decir frases como a través de mí no hay nada y todo sentía como esa punzada como en el estómago, como de ¿por qué? Sí, como que no quiero hablar de esto, no quiero sentir esto en este momento. Entonces me acuerdo mucho que el bajista de ese entonces, que se llama Andrés Sierra, de una banda que se llama Olavil, que también es muy buena, él, él tenía que hacer el mantra, porque eso suena durante toda la canción y sobre eso se monta la voz principal. Entonces yo le dije, Andy, a través de mí no hay nada, a través de mí no hay nada. Y él, a través de mí no hay nada. Y él como al tercero me dijo como, no, me dijo como, no, yo no voy a hacer esto, o sea, me estoy programando terriblemente. Claro. Entonces yo le dije como, pero tenemos que tocar la canción. Entonces me dijo, bueno, te tengo una propuesta, toquémosla, pero le hacemos un arreglo que al final como que transmute todo. Y desde entonces esa canción la tocamos y al final yo me quedo como tocando como los acordes principales, como... Y digo, ya no digo, soy un adicto al fracaso, fue un espejismo del pasado, sino que digo, fui un adicto al fracaso, fue un espejismo del pasado, ¿cierto? Como que lo transmuté. Fui un adicto al fracaso, fue un espejismo del pasado, como que ya Eso solo está fue. bien interesante porque al final, cuando una persona sale de la depresión, se da cuenta que es un estado. Yo a los pacientes les digo, es como cuando uno tiene mucha gripa, tiene mocos, tos, fiebre, pero no se va a quedar siempre con gripa. Y cuando uno sale de ese estado, tiene esa visión retrospectiva desde otro punto de vista, porque ya panorámicamente ves la existencia, no con el sesgo que hablábamos,
Sin embargo, Sebas, yo ahorita que te he escuchado en esta entrevista, hay mucho del inconsciente, ¿no? Freud habló del inconsciente, las cosas que salen a través del arte, lo simbólico, que es por eso es que a mí me encantan estos temas. Y el punto más interesante para explorar lo inconsciente son los sueños. En los completamente. sueños salen cosas que son absurdas, irreverentes, salen híbridos de mi abuela con mi papá, una sola persona, salen experiencias que uno está volando, etcétera. Y el inconsciente es una forma interesante para explorar la creatividad. Tú sabes que hay algunos artistas muy famosos, como por ejemplo Kate Richards de Rolling Stones, que compuso Satisfaction a partir de un sueño. Paul McCartney compuso Yesterday a partir de un sueño. Cuéntanos si tú has soñado con música y que ha surgido esa experiencia onírica. Efectivamente he soñado con música, me ha pasado y me ha pasado muchas veces que sueño con música derivada de otra música, como que en el sueño yo siento que estoy escuchando una canción de otro artista, pero es otra canción, como que yo digo, estoy escuchando Drive de Incubus, pero es otra música. Entonces Ujú. como que no sé de dónde viene esa otra música y por qué está sonando, ¿cierto? Y también me ha pasado muchas veces que como que yo en los sueños estoy tocando y estoy tocando canciones y hay algo de mi cerebro que está, pues está el sistema ahí ya que yo soy músico racional que me está diciendo, estás haciendo mi bemol y después un fa y la cosa y los colorcitos ahí. Y entonces ahí me ha pasado mucho que me despierto y muchas veces se me ha ido, como que he desperdiciado un montón de cosas. Entonces una vez viendo esas entrevistas vi la de Paul McCartney y no sé si fue Keith Richards el que dijo que él tenía siempre una guitarra al lado de la Ujú. cama por si le pasaban esas cosas, cogía la guitarra en ese momento y como que no la dejaba de Claro, como para no volarse. perder ahí el... Ajá. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Pues, ¿qué le hacemos? Y yo me acuerdo que un día, pues yo todavía estaba en la universidad, yo estudié en la universidad pedagógica y eso era como un jueves, yo no me acuerdo. Y yo me fui a dormir y tuve un sueño de esos sueños que uno dice como, pero ¿qué es esto? Es como si estuviera viviendo otra vida paralela, como sí, como si, no sé si tú has soñado que eres otra persona, cosas Ujú. así. Pero en ese sueño, pues yo no me veía a mí mismo, sino que yo estaba en una terminal gigantesca, como yo no sé si era de tren o era de un aeropuerto, pero entonces esa terminal tenía un montón de escaleras eléctricas y entonces yo estaba en el sueño sintiendo como una angustia y, y yo estaba persiguiendo a alguien en el sueño, como buscando a una persona y esta persona era una mujer y esta mujer como que se me perdía entre todos esos corredores, se me perdía se subía a las escaleras, se bajaba, se metía como a esos tubitos que tienen a veces los aviones, pues cuando uno comunica, como que se me perdía y era yo angustiado detrás de esa persona, como, ¿dónde estás? Y siempre que quería verla, ella tenía el pelo en el rostro, entonces como que no le podía ver la cara. O sea, como que era horrible, era como una sensación de quién es esta persona y por qué te estoy buscando. Y, y, y entonces luego por los parlantes del, de la De la terminal. terminal, Ujú. cuando es que anuncian que tal vuelo, tal cosa, tal, empezó a sonar como una secuencia musical que hacía algo así. Mm, Eso. Pa, pa, pu, tu, tu, ta, ti, ta. Y sonaba como filtradito, como medioso, como cuando uno escucha un Ujú. radio. Y yo, en el sueño, como, ay, tan bonito. Tan bonita la melodía. Y ya, y me desperté y yo tenía que ir a la universidad y yo como, y era un teclado, no era una guitarra, pero entonces inmediatamente yo cogí la guitarra y yo como que soné como así entre sueño y estar despierto, como que soné, fue la tonalidad, como para saber en dónde estaba. Y era como una especie como de rosadito, entonces yo ya sabía que era como una comunicación ahí rara modal entre mi bemol y la.
O sea, como que, bueno, de eso ya es como teoría musical, pero como que lo sentí por ese lado, como un mi bemol lidio se llama en el sistema modal eso. Entonces yo lo sentí lidio, todo era rosadito y yo como, ok, son solo 3 acordes y los anoté en el teléfono. Y después empecé a escribir en una nota del teléfono, eh, ya de manera un poco más racional, describiendo este sueño. Entonces hay frases en ese sueño, en esa canción que dice, los archivos de mi voz no recuerdan tu canción, pero entre polvo y ceniza al fin te encuentro. Decía, em, camino en el corredor donde yo guardé tu amor. Eh, aquella foto que tomé del primer amanecer se desvanece como arena entre mis dedos. El coro dice, hay otro verso que dice, distorsionan ya mis párpados tu rostro, y yo en lo que pensaba era, pues estoy soñando, tengo los ojos cerrados y no te puedo ver, Claro. ¿cierto? Entonces mis párpados están distorsionando. Y finalmente, a partir de esa experiencia onírica, surge Fénix, que es una de Exacto, tus canciones más conocidas. exacto, Nos gustaría, si es posible, que nos tocaras cómo claro. suena un verso, el coro, lo que nos quieras compartir de la canción. Como te decía, esa canción pues es un loop de 3 acordes. Ujú. Entonces, fueron los acordes que sonó. Entonces, cuando yo llegué a la casa, después de la universidad, ya dije como, bueno, manos a la obra. Entonces abrí un tecladito y empecé, y sí grabé el lead, ta, 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 y empecé a montarme sobre eso. La melodía de la voz principal sí no estaba en el sueño. Lo que estaba en el sueño era esto que te toqué, Ujú. como esas campanitas, y la letra completamente pues es la descripción del sueño. Entonces el coro dice algo como, déjame reconocer tus alas entre el fuego, sorpréndeme de nuevo, visítame en mi subconsciente amor, vuelve a renacer y desgarra mi memoria y mi sed premonitoria, pues ya no te puedo olvidar, amor, pues ya no te puedo olvidar, amor. Bravo. Yo soy fan. Bueno, qué chévere. Muchas gracias por No, compartirnos ustedes, este pedacito qué de tu espacio, arte. qué espacio tan hermoso, muchas gracias. Y bueno, realmente creo que aprendizaje en muchos ámbitos en este espacio. Hablamos de la sinestesia, hablamos también de la depresión, de la música como terapia. Y qué bueno, pues que ustedes dos nos hayan compartido esto, pero también decirle al público, siempre hay como otra cara, ¿no? Buscar en el arte, en la música, en la familia, siempre ese apoyo que se necesite para salir de esos estados y cómo no verlos como algo completamente negativo, destructivo, sino cómo a raíz de eso se puede crear y se puede salir con cosas nuevas. Entonces, qué bonito ejemplo. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos esta experiencia. Y quiero preguntarte algo ya como tema curioso personal. ¿De dónde surge el nombre de tu banda? Del Matri, pues es este árbol sin ramas, ¿no? Que como que es como el símbolo un poco como de la naturaleza, o como de esa madre naturaleza, como un poco como ya como enfadada con sus hijitos menores que somos nosotros, diciéndole como, bueno, hermanito, hay que, hay que, hay que cambiar, ¿no? Hay que como que dar el paso y como mirar cómo dejamos a un lado pues como todo ese culto al yo y al ego, y como que nos inspiramos un poco como en vivir en armonía en el mundo en el que vivimos también coexistimos con muchos otros seres vivos que pues no son propiedad nuestra. Entonces viene un poco de ahí conceptualmente. Ujú. Muy coherente con todo tu discurso. Y bueno, Sebas, pues muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Quiero también mencionar que hay un mecanismo de defensa descrito en la psicología que es la sublimación. La sublimación es tomar ese dolor emocional, ese conflicto,
y llevarlo a un nivel donde lo puedes poner a través del arte o de lo simbólico a favor del público y de las personas. Yo creo que muchas personas resuenan con tu estado emocional, pero también con esa capacidad de sublimar. Entonces, muchas gracias, Doc, Sebas. muchas gracias, y yo también soy seguidor tuyo, fan, te lo expresé también de manera personal, y gracias también por todo tu aporte, por hacer este tipo de cosas que son muy necesarias, informar a las personas de la ciencia atrás de las cosas, abrir los espacios para que la gente también sepa que hay alternativas para todo este tipo de situaciones, que pues la gente igual, uno a veces calla muchas cosas, pero todos tenemos nuestros dolores, y qué rico que tú abras estos espacios y que estés aportando a la sociedad de esta manera tan increíble. Gracias, Sebas. Bueno, Juan Manuel, igual también extiendo el agradecimiento que hace Sebastián por todo ese apoyo a la comunidad, y creo que este es un espacio importantísimo para eso, para poder dar el paso, como nos decía Sebastián, ¿no? Creo que la invitación y el mensaje de hoy es eso: demos el paso independientemente de la situación en la que nos encontremos, así sea un tema tan fuerte como la depresión, siempre hay una salida, siempre hay alguien que quiere apoyar, un papá, un terapeuta, un psiquiatra, un neuropsiquiatra, alguien que nos pueda dar la mano para seguir adelante y dar ese paso y hacer esa reconexión con nuestra madre tierra y con la misión que tenemos aquí todos por cumplir. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, y los esperamos en el próximo episodio de Cerebro Musical con el Dr. Juan Manuel Orjuela. Para más información sobre este podcast, nuestros invitados y el Dr. Juan Manuel Orjuela, visita la página www.juanmanuelorjuela.com o en Instagram @juan.neuropsiquiatra. Este podcast es una idea original del Dr. Juan Manuel Orjuela, producido en DAY Studio.